Bueno, Dios les bendiga. Amén. Voy a orar. Oremos. Te doy gracias, Señor, por esta experiencia que vamos a tener. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guíes, que nos guardes, y que tu Espíritu Santo se manifieste a través de cada uno de los versículos que hemos de estudiar y considerar esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés aquí presente y que tu fuego nos queme, Señor. Que tu fuego nos muestre cuál es la verdad de cada uno de los versículos que hemos de estudiar y que la pasión que hay, Señor, en nuestros corazones se traduzca en don. Que el don tuyo, Señor, se manifieste y que todo lo malo que hay en nosotros tú lo mudes hoy. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes unos con otros y dame la sabiduría necesaria para decir las palabras correctas y no herir. Ayúdame también, Señor, con esas palabras que son las que tú quieres que digamos, que convencen al hombre y a la mujer de pecado, que convencen al hombre y al niño, al viejo, al joven, de que tú no eres una experiencia sencilla y cualquiera, que tú eres el tema más importante de la vida de un ser humano. Tú, Jesucristo, y solo tú puedes hacer eso en esta mañana que vamos a disertar sobre esa palabra. Y si tú, Espíritu Santo, nos guías, podemos entonces entender el propósito por el cual estamos vivos. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que no soy muy bueno, que no sirvo para este trabajo. Pero ya que me has dado el privilegio, úsame como usaste a Pablo, úsame como usaste a tus apóstoles y a tus discípulos, Señor. Si tú quieres, Señor, úsame como a Jeremías y como a Isaías, como tus profetas. Úsame como tus sacerdotes, Señor. Me pongo en tus manos y nos ponemos todos nosotros en tus manos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 La última vez que estuvimos estudiando la palabra nos habíamos quedado en Mateo 10 y habíamos llegado hasta el versículo 16. Pero vamos a comenzar desde el versículo 17 en la mañana de hoy, Evangelio de Mateo. Dieguito, ¿lo tienes? Búscalo, papito. 17. Dime, Clarimar, que me quieres decir algo. Yo lo quiero leer. ¿Qué tú quieres? Leer el versículo 17. Eso en tu Biblia no tiene una sección, no está marcado como un subtema. No, está marcado el 16. Muy bien. Diego, dime. Leo el versículo. No, léeme el título, el tema. Empieza del 16 y empieza el título. Pues dime, hijo mío. Dime el título. Persecuciones venideras. Persecuciones venideras. Del 16. Yo soy preparado discípulo para la persecución. Tal vez a ustedes les pueda dar la impresión de que esto lo hemos discutido antes. El 17. Y es que lo hemos discutido antes. En los devocionales yo los he ido llevando poco a poco a ustedes en esta lectura para cuando la cogieran por primera vez hoy, les fuera familiar. Por eso tal vez hasta lleguen a pensar, pero esto ya lo estudiamos, no. Es que lo leímos Lo leímos en los devocionales y lo estudiamos brevemente. Hoy le vamos a meter, ¿verdad?, mucho casco a esto. Dime. En el 16, el título de mi sesión es Advertencias a los 12. Advertencias a los 12. Jesús prepara a los discípulos para la persecución. Y la de Diego dice persecuciones venideras. De esto se trata el Evangelio. Clarimar, lee el versículo 17. Pero ciudadanos, cuidado de los hombres. Vuelve y empieza. Otra vez. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales. Ajá. Y os azotarán en sus sinagogas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Ustedes recuerdan que el Señor había encomendado a los discípulos ya, ¿verdad? ¿Ir a qué? A una... Habla, Diego. A una misión, ¿verdad? A llevar la palabra. Y les está diciendo a ellos, pero no todo va a ser ¿qué? Color de rosa. No todo va a ser fácil, no todo va a ser color de Por eso rosa. las advierte. Ahora, ¿por qué les advierte que no va a ser color de rosa?
Porque van a ir a llevar tratados por ahí. Porque van a ir a decirle a la gente que Cristo les ama. Paren. Porque van a decirle a la gente que Cristo les ama. Dime, Clarimar. Porque seguramente hay gente que no quiere oír de Dios. No, eso lo seguro que lo hay. Pero de eso no estoy hablando yo. En la calle está llena de gente que no quiere oír de Cristo. Pero tú le hablas de Cristo y no te hacen oposición. Así que yo no estoy hablando de eso. ¿Por qué Cristo les dice, mira, se tienen que guardar de los hombres y se tienen que guardar porque los van a entregar a los concilios? ¿Qué son los concilios? ¿Qué son? Que las sinagogas. Donde predicaba, ¿Verdad? Entonces el Señor les está diciendo, no es cualquier oposición la que se van a encontrar allá afuera. Se van a encontrar la oposición de líderes. como fariseos. Como los fariseos, como los escribas. Yo pensé eso lo primero, güey. ¿Por qué el evangelio de Cristo les resulta antipático a los fariseos y a los escribas o a los concilios o a la sinagoga? ¿Por qué? Ellos las interpretan mal. Clarimar dice porque los interpretan mal. Dime. Eso mismo yo pensaba porque no es el evangelio que ellos quieren escuchar. Porque no es el evangelio que ellos quieren escuchar. Diego. Porque el evangelio que están llevando estos discípulos, o que se supone que lleven estos discípulos, es el evangelio. Es el verdadero evangelio. Mucha gente se va a incomodar. Y mucha gente se va a incomodar. Como los fariseos que lo interpretaban mal. Que lo interpretaban mal. Y a mucha gente por ahí no le va a gustar. No. Y los fariseos y los escribas estaban en la sinagoga y mucha gente iba a la sinagoga. Entonces al oír eso, ¿Y ustedes creen que solamente es los fariseos, los escribas, los concilios? ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Él es el primero en la fila. Él es el primero que se va a molestar. Él es el primero que se molesta. Detrás de frente están los fariseos, los escribas. Por eso dice, los van a azotar, los van a perseguir. Pero no se crean que son solamente los fariseos y los escribas. El que está detrás de eso, maquinando todo, es el enemigo de las almas. uno no sabe qué puede poner el enemigo en la mente. Ahora, ¿tú crees que el enemigo de las almas se va a molestar porque tú le lleves un tratado a otra persona? ¿Tú crees? No. Es más porque le predique. Porque le prediques la palabra. Como debe ser. Como debe ser la palabra. Pero los fariseos no se molestan porque los fariseos la interpretan mal. ¿Ok? Versículo 18, Diego. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora no está hablando de grupos religiosos. Ahora está hablando de qué. No, léelo bien. Aún ante gobernantes. Aún ante gobernantes y reyes. ¿Quiénes son los gobernantes y los reyes en este tiempo? Los políticos. Los políticos, el gobierno. El gobierno. El poder político también se va a oponer. El poder formal, el gobierno, se va a oponer al verdadero evangelio. Y si eso se pone. No es al evangelio aguao. Que eso no No le es molesta. cualquiera. No. Es como debe ser. El verdadero evangelio. Bájate un poquito el micrófono para que se te oiga más la voz, papi. ¿Ok? Muy bien. Como Diego lo dice, no es cualquiera. Es el como debe ser. Porque fíjense ustedes, pregunto yo. Que a ninguno le va a molestar que tú digas el evangelio así. Ustedes han escuchado de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, Segunda Guerra Mundial. Fue este hombre que en verdad mató en su guerra, en la Segunda Guerra Mundial, murieron muchas personas. Hitler, el del bigotito chiquitito, el negro. Bien mal. Adolfo Hitler invadió un montón de países en Europa en la Segunda Guerra Mundial y murieron muchos judíos y persiguió a los judíos y persiguió muchos pueblos. ¿Ok? Ellos persiguen hasta matar. Adolfo Hitler nunca tuvo problemas con la Iglesia Católica Romana. ¿No les dice algo a ustedes eso? Tal vez allí no había buen. Ellos hicieron un tratado. Hitler hizo un tratado con el papado, con el papa. Hizo un tratado de no agresión. De que no atacaría a nadie. De que no atacaría al Vaticano, de que no atacaría a la Iglesia Católica.
¿Cómo es posible que un hombre tan perverso y tan malvado no haya visto en un cuerpo religioso oposición? Pues no la vio porque no la había. ¿Entienden lo que les quiero decir? A dónde los quiero llevar. Satanás no ataca a lo que él comprende que no le va a hacer oposición. O sea, el enemigo ataca y persigue al que le es oposición. Al que predica palabra. Al que predica verdadera palabra. Porque el enemigo no se molesta porque alguien esté predicando por predicar. Alguien se va a molestar al que predique de verdad. A él no le va a molestar porque como el enemigo ya sabe que él va por mal camino. Así que Hitler pues hizo un tratado con ellos, un pacto con ellos, y ellos pues allá la gente. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pues hoy en día hay muchas iglesias protestantes también que no son oposición a nada del mal. Muchas iglesias bien intencionadas, muchos pastores bien intencionados, pero que no representan oposición a Satanás. Esto que está hablando Cristo aquí, ¿es gente como esa? No. Los discípulos de Cristo eran como los discípulos de por ahí. No. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de quién? De Juan el Bautista. De Moisés. ¿Por causa de quién? De Cristo. Mira lo que dice. Van a ser llevados por causa de mí. Van a ser llevados por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo. Y seguir a Cristo en espíritu y verdad. ¿Ves? Esa es la diferencia. Y en esta mañana el Señor ha hecho mucho énfasis en eso, ¿verdad? En que nosotros no podemos ser cristianos del montón. Eso aquí no lo podemos permitir. Nosotros no podemos permitir eso en nuestras vidas. Cristianos de amén, aleluya, gloria a Dios. No, Señor. Porque para tú luchar contra gobernadores, contra concilios, contra sinagogas, contra Satanás, tú no puedes venir con un Dios te bendiga. Para usted enfrentarse al enemigo tiene que tener la autoridad de Dios. Como dijo David allí a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre mío. No, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de Dios. Versículo 19, Clarimar, léelo. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Mira cómo lo dice la Reina Valera. Pero cuando los entreguen allí, en la sinagoga, frente a los fariseos, cuando los entreguen ante los reyes, que los entreguen allí con los gobernantes, no se preocupen. Que no se preocupen. Ustedes métanse con Dios, que Dios le va a dar lo que tienen que decir. No tienen que prepararse una noche antes a escribir qué es lo que voy a predicar mañana. Usted se prepara, lee la palabra, ora al Señor, que el Señor le va a dar. ¿Entienden de lo que le estoy hablando? Sí. Se lo voy a leer de nuevo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Ves? Porque en aquella hora, ¿cómo dice tu palabra? ¿Cómo dice tu versión? Lo completo. Léelo completo. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. En otras palabras, que no se preocupen porque por lo que habréis predicar. Miren, cuando yo me preparo para hacer los cultos con ustedes y hacer los estudios, yo leo la palabra. Yo leo la palabra. Yo leo los comentarios bíblicos. Yo los estudio. Puede ser que haga una que otra anotación. Ya yo no las hago. Antes lo hacía. Y oro. Eso sí, oro. Y al otro día, cuando voy a hacer la exposición de la palabra, en mi oración, en la madrugada, usualmente le digo al Señor, dame palabra.
Y vuelvo y oro después aquí, ¿verdad? En la oración de iluminación. ¿Ustedes ven algún papel aquí? No. Y yo no digo que usted use papel o no lo use, ese no es el asunto. El asunto es que usted se tiene que poner en las manos del Espíritu Santo. Porque si usted se prepara intelectualmente y escribe mucho, Estás como preocupado. estás preocupado Por lo que vas a hablar. por lo que vas a hablar. Y si tú le sirves Pero a Dios, no tienes que estar preocupado por nada. Y si tú le sirves al Señor en espíritu y verdad, tú no te tienes que preocupar. Claro, estamos cambiando un poco el contexto. Aquí es cuando te lleven a las, ¿verdad? Porque es diferente. El contexto es un poco, pero poco, es verdad. pero es aplicable. Es lo No mismo. tienes que sacar un papel y estudiártelo preocupándote por lo que vas a decir. Tú dices lo que Dios te dé. Y muchas veces, yo diría que el 100% de las veces, cuando nosotros aquí hacemos los estudios bíblicos, los hacemos estructurados, los hacemos en un orden, pero dejamos el espacio mayor a que el Espíritu Santo sea quien ministre. Porque si no, ministraría un papel. Porque si no, ministraría el intelecto de un hombre. Y el intelecto de un hombre puede, ¿verdad? No ser justo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando la predestinación. Ahí estaba escrito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Había muchos detalles escritos. Porque no era tanto predicación, era más estudio, era más didáctico. Porque estudiamos o nos enseñaron, tú nos enseñaste quién fue el padre de ¿Verdad? La historia. Igual con el, ¿Verdad? con el libro. ¿Sí? Así que uno se prepara y con todo y eso ustedes saben que una vez abríamos la boca, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo empezaba a darnos material y un montón de cosas que ni siquiera habíamos pensado que podíamos. Y vamos a decir, Bueno, por eso es que no nos tenemos que preocupar. Así que lo tienen claro. Sea el contexto que sea que usted vaya a predicar la palabra, sea que usted vaya a orar, sea que usted vaya a hacer una defensa, usted, mira, dice la palabra que a quien único el hombre debe temer es a quién, a Dios, pero por perdón. a Dios, ¿verdad? Por reverencia. Ustedes le temen a Dios. A los hombres no hay que temerle, porque los hombres lo más que te pueden hacer es quitarte la vida, pero no robarte el alma. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos maten. La carne. Pero El alma no se la pueden llevar. no se la pueden llevar. ¿El alma le pertenece a quién? ¿A Cristo? Pues otro. ¿Verdad que sí? Y en la medida en que el creyente está claro en eso, no tiene duda de eso, no tiene que temer qué es lo que va a decir, ni cómo lo va a decir, ni a quién se lo va a decir. ¿Ustedes saben por qué el Espíritu Santo, por qué Cristo le dijo esto a sus discípulos? ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de ese versículo? Alguien dígame. Que tengan cuidado. Que tengan cuidado, lo está diciendo desde que empezamos. Pero ese versículo en particular, más cuando se entreguen, no os preocupéis. Porque ¿qué Cristo les quiere enseñar a ellos? Tan fácil. Que él es el abogado, que él es. Sí, pero no es eso. Sí, pero no es eso. Es que lo va a defender como. Sí, pero no es eso. ¿Cuál es la enseñanza detrás de esas palabras? ¿Qué Cristo quiere enseñarle a sus discípulos? Que no se tienen que preocupar. Tienen que preocupar. Que no, ¿qué? Se tienen que preocupar por los problemas que hayan. Que aprendan a depender de Él. Es como yo te digo a ti. Diego me dice, papi, yo quiero aprender a correr bicicleta. Pues yo cojo y monto a Diego y le enseño un día, ¿verdad?, cómo se corre una bicicleta. Y al otro día también. Pero al tercer día yo no voy a estar encima de Diego. Yo tengo que dejar que Diego, ¿qué? Eso no. Como cuando empezó a caminar, cuando era un niñito, ¿verdad? Yo lo ayudaba, pero llegó un punto que lo dejé caminar solito y se cayó, ¿verdad que sí? Pero dependió de su fuerza. Pues en este caso... Así Dios les dice que dependan de Él. Que no se preocupen y dependan de Él. ¿Y saben una cosa? Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios para todo en la vida, para todo, desde comprarte un chicle, aunque parezca ridículo,
para comprarte una casa, para comprarte un carro, para una enfermedad, para un empleo. Si usted depende de Dios y aprende a depender de Dios, de que sea el Señor el que le muestre a usted qué es lo mejor para usted, yo te aseguro que las cosas van a ser mucho mejor para tu vida. Puede ser que la incertidumbre y el temor causen un poco de incomodidad, pero es como la mujer que va a dar a luz. Le duele al principio, pero después cuando ve a la criatura, ¿cómo está? Ah, Diego, ¿cómo está esa mujer? ¿Feliz? Pues a veces nosotros, muchas veces el Espíritu Santo va a hacer en nosotros eso, un nuevo nacimiento, y para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber un parto. Tenemos que volver a nacer de nuevo, y volver a nacer de nuevo, ¿qué trae? Dolor. Para que haya un despertar en nosotros tiene que haber dolor. Muchas veces van a suceder cosas en nuestra vida que van a causar dolor, pero que son necesarias para que nuestro crecimiento espiritual sea como Dios quiere, ¿sí o no? Sí. Sí. Okay. Versículo 20, Dieguito, léelo, papi. ¿Tiene frío? ¿Apaga el aire? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. ¿Verdad? Dime. Ahora le está diciendo que por eso es que él dice que dependan de él, porque ellos no son los que van a hablar. Si dependen de Dios, Dios va a ser el que les va a hablar y les va a decir lo que tienen que decir. Conociendo la persona que tú eres, estoy hablando de ti, de Diego, que todos sabemos que tú eres tímido, que eres corto de palabras, y verte hablar así, Dieguito, ¿qué te hace pensar que te da esa seguridad para tú hablar con la autoridad que habla? ¿Quién te da esa seguridad? Cristo. Cristo es el que te da esa seguridad, y el que te da la sabiduría, el que te da el entendimiento para expresarte es Dios. Y qué bueno que sea así, Diego, y te voy a explicar por qué. El apóstol Pablo tenía una situación en una ocasión, tenía un aguijón, algo le molestaba en su vida. El aguijón es un término simbólico. ¿Dónde está Clariman? El aguijón es algo simbólico. Pues el apóstol Pablo tenía un aguijón, algo que le molestaba en su vida, y el apóstol Pablo se quejaba ante el Señor y le decía al Señor: Señor, mira, quítame este aguijón, esta situación que me está molestando, que no me permite tener paz. Y tanto estuvo molestando al Señor con eso, que el Señor le dijo que, mira, no chaves más, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. En Arroyo Habichuela lo que quiere decir es: mira, deja de quejarte, que si tú dependes de mí y aprendes a depender de mí, mi poder va a ser grande en tu debilidad. ¿Lo entiendes, Diego? Sí. ¿Ok? Eso es esto mismo. Porque no sois vosotros los que habláis. ¿Podemos nosotros ser oposición al enemigo hablando nosotros por nuestra propia cuenta? Aquí hay... ¿No va a molestar? No, y les voy a decir una cosa. La palabra tiene muchos ejemplos de personas que trataron de hablar en su propio nombre en contra de Satanás, y tuvieron que salir corriendo. No va a perder. Porque vas a perder. Vas a perder. Ni Porque pienses si ni por un hablas así- momento ni por un segundo que vas a triunfar. Si hablas Porque así- si Dios no triunfa. Si hablas así es como si estuviera hablando sin autoridad de Dios. Aleluya. Y nosotros no podemos luchar contra demonios, contra potestades, Y menos solo. Con el terror de carne. sin la autoridad de Dios. Es Versículo 21, Clarimar, léelo. Ahora cambia el asunto. el 21. Sí, mi amor. El hermano entregará a la muerte
al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres los padres, y los harán causarán la muerte. Esto sí yo ya lo he escuchado. Me está quedando la opción. y seréis aborrecidos, dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, yo quiero leerles lo que dice el comentario bíblico de Matthew Henry de parte de esta sección. Miren lo que dice esto, a ver si les suena familiar. Nuestro Señor advierte a sus discípulos que se preparen para la persecución. Ellos tenían que evitar todas las cosas que dieran ventaja a sus enemigos, toda intromisión en los afanes políticos y del mundo, toda apariencia de mal o de egoísmo, todas las medidas que no sean verdaderas. Cristo predice dificultades, no solo para los trastornos que no sean sorpresas, sino para ellos, para que ellos puedan confirmar nuestra fe. En Arroyo Habichuela, Cristo le está advirtiendo a sus discípulos: hello, vienen problemas, porque ustedes van a hablar en mi nombre, ustedes no van a hablar en el nombre de ustedes, ustedes no van a hablar, yo no hablo en el nombre de ninguna iglesia. No, pues, Yo he escuchado cristianos que dicen: nosotros hablamos en nombre de la iglesia tal. es verdad. Claro. Y todo es la iglesia y el concilio y la... No. Usted habla en nombre de Cristo. Usted no habla en nombre de organizaciones religiosas. Usted puede representar una organización religiosa, pero usted no... si esa iglesia no representa a Dios. No, usted tiene, es que usted es creyente de Cristo. Usted no es creyente de la iglesia bautista. Usted no es creyente del pastor o de la iglesia no te creó. No. Es Cristo. Es por causa de mi nombre, no por causa de los discípulos de Juan. Y Jesús les está advirtiendo: van a tener problemas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, con lo poquito que nosotros hemos leído, hay 4 grupos grandes en donde el creyente verdadero va a tener oposición. Mencionen uno. En la sinagoga. ¿Cómo tú dirías que es eso? Si ya dijiste la sinagoga, ¿en qué ámbito del comportamiento humano la sinagoga corresponde? Vamos a ver. Por los fariseos. No, la religiosidad, el religioso, la religión. Tienen la religión. Todo verdadero creyente de Cristo va a encontrar oposición en los religiosos. Ese es el primer grupo. Hay otro grupo grande. ¿Qué otro grupo de oposición? Lo leyeron ahorita. ¿A dónde más lo van a llevar? ¿A los concilios? ¿A dónde más? A los gobernantes. A los gobernantes.